¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto a través de Telesur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. A pesar del gran avance de la conexión global y de sus beneficios en muchos ámbitos, los actuales ecosistemas digitales están priorizando la rapidez sobre la profundidad. Es como una especie de recompensa inmediata sobre los consumidores. Expertos afirman que el predominio de algoritmos, aunque fomentan un compromiso rápido o un engagement, como se llama, favorecen contenidos triviales que están erosionando la capacidad de análisis y también la fragmentación de la atención. Muchos sugieren la necesidad de rescatar prácticas como la lectura lúdica que devuelvan control al individuo, que transforme el consumo pasivo en un ejercicio de voluntad de discernimiento para los consumidores. Es justamente el tema del día de hoy, lectura lúdica y crítica frente a la impostura algorítmica en Texto y Contexto. Bienvenidos. Para el cierre del año 2025, la conexión de usuarios a las redes electrónicas sobrepasa el 66% de la población mundial. Aunque la diversidad de materiales navega en esos entornos, las corporaciones que dominan estas plataformas favorecen los contenidos superficiales a través del posicionamiento algorítmico, que según expertos promueven la gratificación instantánea y entre sus impactos cognitivos se evidencia la reducción de la atención sostenida, deterioro de la memoria y bajo control inhibitorio, entre otras afectaciones. ¿Cómo lograr revertir este fenómeno a través de la lectura lúdica y crítica? Allí teníamos entonces el análisis y por supuesto las aristas que vamos a estar manejando en nuestro programa el día de hoy sobre lo que tiene que ver con el pensamiento crítico y sobre todo la impostura algorítmica y lo que representa en un mundo cada vez más digitalizado. Frente a esto, decíamos, la postura de la lectura lúdica como forma de mayor discernimiento a la hora de tener un pensamiento crítico y apartarnos un poco de las pantallas, de los ordenadores y fomentar, por supuesto, aún más la lectura. Me acompañan en el estudio, en primer término, Ediliana Hurtado. Ella es comunicadora social, educadora, filósofa y poeta. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ediliana. Nuevamente con la audiencia latinoamericana. Otra persona que también nos ha acompañado muchísimo acá es Luis Felipe Bellorín, docente, poeta y músico. Muchísimas gracias, profe, por su tiempo con nosotros. No menos importante, la postura de un joven que también es analista en redes sociales, Fernando Gabriel. Muchísimas gracias, Fernando, por tu tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. ¿Está el pensamiento crítico de las generaciones actuales en riesgo por esta exposición masiva de contenidos superficiales posicionados por los algoritmos corporativos? ¿Qué tan grave es este asunto, Ediliana? Primero decir que, por supuesto que está en riesgo. Es una afirmación, de hecho ya hay estudios a nivel neurológico que confirman que está afectando no solamente la interacción de los usuarios, sino también la parte social y de salud. Es como si tú entraras a una casa, hablando un poco como las parábolas, que tú entras a una casa y te dan todo hecho. No puedes decidir qué música escuchar, qué colores ver en los cuadros, de qué manera, sino que las estructuras son como espejos de cristales donde tú entras y estás inmovilizado. Entonces, las redes sociales te promocionan precisamente esa inmediatez, ese paso rápido sin profundidad. Sí, y se dice que hay también toda una campaña para fomentar de manera neurolingüística también la idiotez, digamos, en algunos ámbitos de los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Por qué se da esto y por qué se piensa de esa manera? Se piensa porque al no tener profundidad de tiempo de analizar, de reflexionar, de hacer crítica inclusive de lo que estás viendo, de esos algoritmos, porque lo que tenemos que buscar es la manera de educarnos frente a ellos, no tener la postura de que no toco las redes, cero redes sociales, sino más bien cómo enseñar a nuestros jóvenes, a nuestra población, a nosotros mismos, a hacer lectura analítica y crítica de lo que estás viendo. Hay una narrativa que mientras más tiempo pases en una pantalla,
pantalla táctil estés expoliando, estés mirando, más tiempo tu cerebro está perdiendo conexión con el entorno. Y es lo que llamamos esa cultura de la idiotez, de lo inmediato, privar más lo inmediato y mantenerte ahí. Una persona fácilmente puede pasar 4 horas de su vida pegada a un teléfono. Claro. Y en la medida que estés buscando contenido, ese contenido se va a parecer más a tus intereses de acuerdo al algoritmo y te va a mantener allí. Entonces va por ahí los tiros. Profesor, programación neurolingüística para poder llevar los algoritmos a un estado en que la rapidez es mayor que la profundidad del contenido. ¿Qué decir de toda esta programación? Pero yo pienso que lo primero es que las personas que se acercan a estos aparatos, a todos estos equipos, es porque en el fondo hay un vacío. La persona se acerca con un gran vacío buscando llenar en el encuentro con la robótica, la cibernética y todas estas plataformas, llenar ese vacío, sentarse horas frente a un computador o agarrar un teléfono y estar ahí, darle pasando de una información a otra, es gravísimo, es muy grave. Porque entonces la persona que, insisto, en ese vacío va a tratar de encontrar el sentido de la vida en esos aparatos. La mente no puede dejar que la libertad que la expresa el ser humano la encuentre en esa continuación de pasar de una información a otra. Y hay como una trampa, porque claro, si yo estoy buscando no sé qué cosa, cualquier cosa que se me presente, me identifico con eso. Y eso es muy peligroso porque ahí surgen las adicciones. Este tipo de mecanismos, de plataformas se han transformado en adicciones. Concluiría con eso. Y alienaciones también, pudiésemos decir, profesor. Claro, es que entramos en el campo de la economía y de la política, ¿no? Y entramos en los campos de la reificación, codificación, enajenación y alienación, que fue el término que tú utilizaste. Una vez más, la alienación del latín alienum, que entonces uno se convierte en un extraño. Cultural también, ¿eh? Claro, es que estamos montados como en como una verdad y una falsedad, ambas cosas. Una verdad y una modernidad. Fíjate que la palabra modernidad suena muy bonita. Wow, estamos en la modernidad, pero la modernidad está llena de matanzas, crueldades. Lo conversaba con este joven, me decía, oye, este aparato que yo tengo va a tener vida 3 años. Sí. Pero resulta que ahorita que lo quiero es la moda, lo último. Pero resulta que dentro de 3 años ya no sirve. Entonces hay todo un medio, o sea, un modo de producción que circula, distribuye, ¿verdad? Y nosotros formamos parte de eso. Todo lo que se produce en la sociedad tiene un consumidor. O sea, nada de lo que la sociedad produce, por lo menos en este tipo de sistema, ¿no? Porque ese es lo otro. La gente no acepta o no... Es como si fuera algo permeable cuando uno le habla, bueno, es que mira, los medios de producción social históricamente fueron para un grupito y entonces estos grupitos, claro, los tuvo a través de la fuerza y entonces hay una fuerza productiva, bueno, que lo único que tienen es su fuerza productiva, entonces necesitan el salario para comprar la comida, para comprar esto. Ese tipo de discurso que va por ahí, los jóvenes están como impermeables, sí, porque creen que la sociedad, el modo de producción capitalista, mercantilista, imperialista, neoliberal, etcétera, etcétera, es algo que es eterno, que nacimos con él y resulta que no, que eso es histórico. Estas redes y todo esto tienen objetivos. El que tiene una red aquí sabe, y por eso los algoritmos, porque los algoritmos son programas, y esos programas en las diferentes plataformas, el usuario, el algoritmo agarra y dice, mira, este está buscando tal cosa, y esto, como decía la compañera, te va a mostrar eso, y uno se va a sentir como realizado. Esto es un aspecto negativo, porque lo otro, yo por ejemplo tengo un problema de visión, sí, tengo un chip en mi ojo derecho y utilizo las redes, Wikipedia y otras formas tecnológicas. Entonces hay un aspecto muy importante y muy positivo, pero estos jóvenes que nacen y han nacido con este tipo de tecnologías, ¿verdad? Carecen de las herramientas para cuando un papá llega y ve a su hijo,
bueno, tranquilito, está ahí en la habitación. Claro. Tenés 6 horas ahí en Sí. la habitación. Imagínate, problemas cuando uno dice problemas mentales, es que estamos hablando de problemas mentales. Es un problema, sin duda, desde el punto de vista educativo, cultural, como lo hemos visto en otras oportunidades, pero que también rescato eso que usted comentaba, profesor, la obsolescencia, no solamente de los equipos, Fernando, sino también de los contenidos. ¿Qué tan grave estás viendo esta situación en las redes sociales? Bueno, siendo sincero, bastante grave, dado que el promedio de una persona habitual puede surgir en Instagram durante 4, 5 o incluso más horas, depende del trabajo, porque si esa persona se dedica a patrocinar la marca que se le haya dicho, una empresa, tiene que estar cada cierto tiempo contestando esos mensajes, haciendo publicidad, contratando cierto tipo de personas para que ese público llegue a esa empresa, porque si no, hoy en día la forma de publicitar un negocio o un emprendimiento es a través de las redes sociales, sea Facebook, Marketplace, WhatsApp, el Business, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que, como dicen por aquí, es que el cerebro es como un músculo. Si no uno lo usa, se atrofia. Por ende, uno queda más pegado a la pantalla como un zombie. Por ende, creo que es importante despegarse, pero entiendo también de cierta forma que las redes sociales hoy en día se tienen que utilizar sí porque sí. Claro. A nivel social, que uno, como dicen por ahí, uno va a un parque y uno no quiere ir a un parque porque está jugando. A través de ese videojuego puede conocer personas. Yo incluso, mi persona, conocí personas a través jugando por el teléfono. Y bueno, allá tú, ¿quién está a través de esa pantalla? Y al igual que la tecnología hoy es muy importante porque fíjense el tema de la inteligencia artificial. Yo puedo estar acá y me pueden dibujar con otra persona, pueden poner aquí a Lionel Messi, pero es también un peligro porque crea, digámoslo así, noticias falsas. Por ejemplo, Wikipedia, yo puedo como usuario editar eso y entonces mi papá va a decir lo que esté leyendo ahí sin verificar ciertamente. Entonces yo creo que el peligro es no la tecnología, sino cómo uno la utiliza, pues. Cómo uno la utiliza, sin duda, es parte del desafío que se presenta no solamente para profesores, no solamente para una sociedad, sino también desde la propia familia, ¿no? Desde la propia cultura y desde la propia educación familiar. Pero ¿por qué la lectura lúdica y analítica también es vital en este tema? Es el otro planteamiento del programa y que vamos a analizar luego de esta breve pausa, hoy en Texto y Contexto. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Hoy hablando de la impostura algorítmica y cómo la lectura lúdica puede contrarrestar sus efectos. Aquí hablando con expertos sobre el tema. Y decía Diliana, ¿por qué la lectura lúdica y analítica es tan importante y es vital sobre este tema? ¿Qué deben hacer los estados, sobre todo en nuestro continente, al respecto? Es interesante primero plantear cuáles son las cifras estadísticas que existen en nuestra América. Estamos hablando que el 66% de la población consume redes sociales y Meta, que es una de las grandes compañías que agrupa Facebook, Instagram y el mismo WhatsApp, tiene la ventaja. Estamos hablando de un 55% en América. México, Brasil son los que lideran. Nosotros hemos tenido avances a nivel de legislar el uso de las redes sociales. Aquí en Venezuela, hace poco el Tribunal Supremo de Justicia introdujo también una medida para estos retos virales que se han hecho. ¿Por qué? Porque estamos viendo que está afectando la salud de nuestros muchachos. La lectura lúdica no es solamente un entretenimiento, tenemos que partir de ahí. La lectura lúdica nos habla de un entrenamiento cognitivo y también desde el punto de vista político, porque una persona que lee tiene la palabra, tiene también el criterio de hacer análisis de situaciones que le ocurren. No es que hay que esperar tener 40, 50 años para hacer estos análisis. Si nosotros desde una política de Estado, primero enamorar nuevamente a leer, porque ciertamente nosotros podemos decir, leemos.
digo la generación, mi generación, tu generación leemos. Claro. Pero tú le preguntas a un chamo de 20 años, así como Luis, le digo, Luis, tú lees mucho. Y Gabriel, perdón, tú lees mucho, él me va a decir, no, lo mío es las redes. Y nuestros jóvenes lo que son las redes. Un niño de 10 o 11 años te habla con mayor facilidad lo que aprende o lo que está consumiendo. Pero un libro pocas veces lo van a leer es por obligación, vamos a estar claros, porque lo asigna el docente en el colegio. La lectura nos activa la imaginación, nos pone en onda colectiva, son instrumentos también cultural para que nos emanciparse, empoderarse, tener criterio, es recuperarla como ese poder pedagógico. Yo creo que por ahí deben ir esos tiros como Estado de cómo reenamorarnos. Si a ellos les gusta la inmediatez, hacerlo atractivo y que nuestros libros los construya, porque una cosa es que tú veas el texto estático y otra cosa es que tú te puedas reconstruir finales, puedas hacer otras versiones de historia. Pero bueno, me estoy adelantando un punto ahí. Sí, profesor, la importancia y sobre todo el desafío, lectura lúdica frente al algoritmo, a los algoritmos de la era digital. Claro. Primero hay que cambiar el enfoque dirigido hacia la primera infancia en la escuela. No se puede utilizar la biblioteca como un sitio de castigo. Entonces, porque los resultados ya son evidentes, pues. Claro. Te comportaste mal, bueno, vas a la biblioteca. Pero si nosotros somos seres culturales, por lo tanto nosotros necesitamos educar para la lectura. Cuando uno abre un libro puede descubrir un mundo, puede descifrar. Pero ¿cómo empezar, por ejemplo, una persona joven, una nueva generación que ya está tan acostumbrada a una era de tantas pantallas y de tantos algoritmos? ¿Cuál es el primer paso que usted pudiese decirle, hombre, es mejor un libro y poder tener un mayor pensamiento crítico a través de un libro? Es que nosotros somos animales y como animales políticos, yo digo, ¿a qué no sabes qué hay en este libro? Y ahí ya dejo una inquietud. Claro. Ya dejo ahí, por ejemplo, yo explicaba algo sobre Francisco de Miranda y le decía a los jovencitos que ellos se imaginaran que cada uno de ellos era alguien que tenía una función dentro del Leander. Y que entonces uno me dice, no, yo soy Francisco de Miranda, no, yo soy el que está en la prueba, no, yo soy el que limpia, yo soy el cocinero. Y ellos asumieron cada uno de ellos un personaje dentro de ese momento de la biografía y del estudio de este generalísimo. Entonces yo creo que uno despierta en los niños una curiosidad. ¿Qué es esto? Y a partir de qué es esto, y bueno, aquí hay algo, mira, porque esto que está aquí es un reflejo de una realidad, no es al revés. Si yo pinto aquí un árbol, este árbol en la realidad existe. La palabra árbol es una abstracción conceptual, claro. ¿verdad? Nada más el paso del aprendizaje. Fíjate que en el caso me refiero de nuevo a los niños, en el proceso de la alfabetización, los niños mucho antes hacen hipótesis presilábicas. Separar un dibujo, por ejemplo, de dos letras, una consonante y una vocal. Y eso es fascinante, porque tú le pintas a un niño en la pizarra un círculo con un palito y le pintas de nuevo el mismo círculo con un palito más largo, que es una A, y resulta que para el niño eso es algo diferente, porque el palito, ese tilde que está allí, es diferente. Entonces yo creo que hay que despertar la curiosidad. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Y lo que hay allí está hablando de ti. Por ejemplo, nosotros somos una diversidad de órganos. Tenemos 200 y pico de huesos. Tenemos 11 o 12 sistemas circulatorios, digestivos, y para de contar. Entonces, nada más que tú invites a que la persona se reconozca y sepa una mano. Y dice un oriental, esto es una mano. Y tú le estás enseñando al niño, ¿y ahora qué es? Es un puño. ¿Y qué se hizo la mano? ¿La mano acaso desapareció? Esta es la mano y ahora está el puño. ¿Y qué sostiene? Dicen los orientales. Si yo coloco algo aquí, está libre, pero si yo lo volteo, cae. ¿Cómo yo puedo sostener algo aquí arriba y que sea libre, pero está aquí arriba? Claro. Entonces, hay muchos mecanismos en la docencia. Yo, por ejemplo, he sido maestro durante 29 años, desde preescolar hasta postdoctorales. Y, claro, una persona aprende una palabra, pero no el contenido, la sustancia, no la sabe. Por ejemplo, nosotros somos individuos.
Nosotros somos individuos, y eso, la palabra individuo viene de individuum, y la palabra individuo significa indivisible en latín, pero viene del griego, ¿verdad? Que es atomón, y el átomo, esta mesa, por ejemplo, está compuesta de átomos, Sí. ¿ves? Entonces son pequeñas unidades, pero entonces aquí se ataca, por ejemplo, el individuo, le pone un sufijo, entonces individualismo, ese sufijo, entonces tratan de que tendencia como doctrina, entonces egoísmo, una cosa que es tan importante que cada uno somos una persona, la traducción de persona es una cualquiera, nosotros Sí. somos una cualquiera, pero la unidad del ADN es única en cada uno de nosotros, la vida, y entonces cómo conectar la enseñanza, la curiosidad, tiene que ver con qué eres tú, porque yo hablo un idioma, el castellano, no español. Sí, y teniendo en cuenta hablar de eso, Fernando, preguntarte como joven, porque el reto, ¿no? El desafío es la curiosidad sobre el formato digital. Bueno, ¿Cómo ves ahí eso allí? tendríamos que devolvernos al pasado, a la época de ellos, porque en su época estaba el periódico. Si uno se quería saber, si uno se quería informar sobre qué pasó en el día, en la semana, había que leer un periódico, había que comprarlo. Hoy en día yo pregunto al teléfono, me meto en Instagram, sigo una página cualquiera y me informo. Libros de X categoría yo los puedo encontrar por internet, sea gratis, que bueno, es mejor para nuestro bolsillo. El detalle es claro, es que uno lee y todo va a depender del gusto de nosotros, porque yo no voy a leer a Shakespeare, aunque sea un extraordinario escritor, obra, etc. Entonces, claro, todo va a depender de uno mismo, porque la tecnología, con el tema de hoy en día, la adicción de antes de ustedes era el periódico, hay un autobús y la gente estaba leyendo su periódico. No tenía el teléfono porque no existían. Es decir, que esa adicción no puede existir en su época porque no existía. Sin duda, preguntarte también, Ediliana, bueno, querías compartir algo también sobre esas estrategias más efectivas para que las actuales generaciones pues estén más conectadas, ¿no? Directamente o expuestas a menos pantallas, se concentre más en la lectura, sino en algo más impositivo o obligatorio. Sí, yo hablo desde la experiencia, aparte de la parte comunicacional. Tengo la suerte de compartir todos los martes con un grupo de niños desde los 3 años hasta los 6 años, en edad preescolar. Sí. Es mi primera experiencia como docente en ese grupo tan pequeño. Había trabajado con jóvenes y con muchachos más grandes. Entonces, ¿qué a ellos les divierte? ¿Cómo ellos se acercan a las lecturas? A través de la creación de personajes. La invención primero, el hacer. Por ejemplo, si estamos contando una historia de duendes, ellos elaboran sus duendes con material de reciclaje y luego se inventan su historia y leemos una historia ya escrita por X autor, y ellos lo interpretan y cada niño le da como un final. Eso ha resultado. Y de hecho les gusta y dice, ¿nos puedes leer, profe? ¿Nos lees otro cuento, otra historia? Y así vamos acercándonos de esa manera de la interacción. Creo que el teatro es una herramienta, lo visual, lo auditivo, lo que pueda tocar. Nosotros somos seres de contacto, de mucho contacto, de muchas sensaciones. Que le dicen, ¿no? Y de muchas emociones juntas. Entonces, en la medida de que ellos se inmersen, inventarte, si es de ponerlos a pintar y jugar con los colores y después hacer un cuento donde ellos son los protagonistas, hacer ese tipo. Otra estrategia puede ser los juegos y desafíos. ¿Qué tal el tesoro escondido dentro de un libro? Colocarle frases interactivas. Aquí tienes tu cuento. Por ejemplo, estamos leyendo una lectura casi que obligada cuando estás en bachillerato, que te ponen de Rómulo Gallego, Doña Bárbara. Ok, plantear interrogantes, como decía el profesor, y que los vayas descubriendo. En la medida que vas armando como un rompecabezas dentro de ese tesoro escondido, tienes un premio. Porque los muchachos ahorita funcionan en funciones de premio. Inclusive TikTok premia si tienes cierta racha que estás jugando con tu hijo, con un conocido, y si llegaste a las 90 rachas, hay descuentos, hablando un poco del lenguaje económico aquí de Fernando. Otra cosa es materiales atractivos. No es lo mismo un cuento
plano, bidimensional, que un cuento que se abra, que yo tenga que interactuar, que use los slackbox, que pueda salir ventana. Los mismos formatos digitales que estamos utilizando, las pantallas, el crear interacciones. ¿Por qué no crear también, y es una propuesta para la gente de informática, aplicaciones que te lleven retos cognitivos, retos de lectura? Eso lo podríamos hacer. La lectura compartida, crear espacio aunque sea de 5 minutos. Hoy dejamos los celulares a un lado en casa y en estos 5 minutos vamos a conversar sobre una lectura. Papá, mamá, lee un texto y le vamos a dando nuestra propia opinión. Así como decía Fernando al inicio, es un entrenamiento continuo. Claro, es totalmente. mentira que nuestros chicos van a dejar de hoy para mañana el teléfono, las redes sociales, y la idea no es que las dejen, sino integrarlas a nuestra vida. Correcto, hay una porque mayor es integración. parte, exacto, es ya parte de nuestra historia. Yo no soy de la época del periódico, que todo el mundo andaba en periódico, quiero aclarar, pero sí puedo decir que nosotros a través de la televisión, cuando nació los programas interactivos de Club de los Tigritos, eso sí lo veía, o ese tipo de programas que te animaban a formar parte de él, tú decías, yo voy a recurrir a esta encuesta, y mandabas a la televisión, llamabas a la radio. Entonces, hacer esos elementos más interactivos, y yo creo que podemos ir ganando juntos en esta construcción colectiva. Sin duda, integrar esas viejas prácticas, como hemos dicho, a las nuevas prácticas que tienen que ver precisamente con los formatos digitales, la interacción de los menores también con las redes sociales, pero de una manera más lúdica, de una manera más expedita, tanto para padres como para ellos mismos, para poder entonces integrar un poco más estos conceptos. Nosotros se me termina el tiempo. Profesor, muchísimas gracias. Fernando, gracias por tu tiempo. Y también Ediliana, y a todos ustedes en casa también, muchísimas gracias por preferirnos. Contáctenos @telesurtv.net para este y otros temas más adelante de Texto y Contexto. Quedamos así, será hasta una nueva oportunidad.